Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado.
afectados por el cáncer, una enfermedad catastrófica, porque es costosa y además dañina para el cuerpo, destruye, prácticamente consume el cuerpo humano. Es increíble cómo esa enfermedad tan letal, pero al mismo tiempo tan difícil de curar y de atender, porque los métodos de asistencia son sumamente costosos y altamente tecnificados también. Entonces, honorarios, internamientos, los procedimientos quimioterapéuticos, los radiológicos, las imágenes, la analítica, bueno, la alimentación también, y eso es sumamente difícil para una familia muy humilde, muy pobre, y más una familia rural que está alejada de los centros de servicio más importantes del país. La verdad que es difícil, hay que apoyar este tipo de instituciones como estos patronatos que son esfuerzos comunitarios. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Jóvenes que están en alto riesgo, los salesianos le forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Señores, estas tragedias son muy lamentables, tragedias de accidentes de tránsito. El país ha sido conmovido por una serie de accidentes en las carreteras y eso es una, ya es tan continuo eso, que es una rutina macábrica lo que hay en el país. Todos los días, ya no todos los lunes, sino todos los días, el número de fallecidos, de accidentados, siempre muy alto. Este fin de semana, el país ha sido informado de 9 muertos o más, solamente en 2 accidentes, 9 muertos, pero también apareció un accidente de una jipeta que 2 personas, se incendió el vehículo con un choque en el muro de la presa de Atillo, vi ahí. Pero de accidentes de tránsito, 9 muertos y 42 heridos. Y eso es una cifra para llamar la atención de todas las autoridades del país, los organismos de defensa civil, de vigilancia de carretera, etcétera, pero más también de revisión de los vehículos. Porque yo veo esos vehículos, esos autobuses que son autobuses escolares en los Estados Unidos y que son descartados en Estados Unidos, pero se traen al país y se usan sin ninguna revisión periódica, vehículos que ya han sido muy gastados, muy utilizados. No sé bajo qué condiciones vienen, pero esas cosas, yo no sé, el país anda muy mal. Entonces usted hace un esfuerzo, compra un vehículo nuevo, muy bien, pero anda un vehículo de estos sin frenos, con malos neumáticos, vehículos que los conductores son unos irresponsables, como lo hemos visto muchísimas veces en las carreteras, principalmente esos conductores de camiones, transportadores de estos furgones y tanques que cargan combustible, etcétera, y son súper imprudentes, por grandes. Entienden que ellos son los dueños de la carretera. Entonces muchos de estos vehículos andan también con malos frenos, neumáticos muy gastados, etcétera, 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 además de las imprudencias. Entonces, cuando uno sale en una carretera de estas nuestras,
lo que somos es supervivientes. Rogamos para que no nos atropellen, que no nos caiga encima un furgón, o que un chofer de esto no se duerma y se lance sobre otros vehículos livianos. Y eso es una barbaridad en el país, pero ¿dónde está la autoridad? Usted transita carreteras en este país y usted no ve una autoridad, un policía, usted no ve ahí. Puede ver policía o no policía, sino militares de estos servicios de obra pública en algunas carreteras, en los troncales. Pero, por ejemplo, el sábado pasado hubo un taponamiento enorme. Primero, en la ciudad hubo mucho taponamiento, no sé qué pasaba, pero la avenida, por ejemplo, la 27 de febrero, los elevados, una barbaridad. Luego la 25 de noviembre, allá por la que sigue, creo que el 25 de noviembre, 25 de febrero, no sé cómo se llama, que es la ecológica. Pero no en el tramo nuevo, sino en el tramo viejo de la ecológica, eso era un tapón enorme. Luego las Américas, el tapón, como siempre, el peaje, que yo no voy a entender por qué el Intran o quien maneja esto tenga que disponer de 7 o 6 carriles para el tránsito rápido de vehículos y no aparece un vehículo parado ahí porque tiene espacio para pasar y pasa rápido, porque pase rápido. Pero hay 6 casillas para ellos nada más, vacías. Entonces 4 o 5 para los otros, lo que tienen que pagar, porque si usted no viaja por ahí continuamente y usted no quiere tener el paso rápido, usted tiene la opción de pagar rápido. Pero entonces esas casillas súper cargadas de vehículos y son unos tapones enormes que yo me imagino la gente cuando va a esos aeropuertos lo que tiene problemas con los vuelos. Entonces no hay forma de que los que manejan esos peajes pues, temperen a agilizar ese tránsito ahí. Porque si necesitan 3 o 2 pases rápidos, pues dejen esos 2 de paso rápido. Pero agreguen esos 4 más, agréguenlo al resto, porque lamentablemente los pasos rápidos están vacíos y el paso lento, vamos a llamarle así, entonces están sobrecargados de vehículos. Pero ahí no hay autoridad. Pero peor, en uno de esos elevados que está frente a la entrada del muelle, creo, al muelle de Caucedo, ahí hubo un charco de agua, señores, el sábado de la tarde, a la 1 de la tarde, porque llovió fuerte por la zona, un aguacero, pero el agua no tiene salida. Entonces hizo una hamaca ahí, hay como una hamaca, porque lamentablemente al bajar del elevado o al subir, al comenzar el elevado, toda esa agua acumulada ahí creó un lago, porque no hay drenaje o el drenaje está tapado. Pero ahí no hubo un bombero, ahí no había nadie de defensa civil, ahí no había un policía. Y eso fue un tapón, señores, enorme que hubo ahí, porque los vehículos tenían que pararse. Los vehículos grandes, señores, los vehículos pesados tenían que pararse porque el charco era tan alto, tan profundo, que tenían que entrar con cuidado. Entonces eso creó un tapón hacia atrás enorme. Ahí no había un policía, una autoridad en esa carretera. Pero así es que andamos. Las carreteras andan huérfanas. Usted camina por esa carretera que va a Samaná y también la distancia para usted encontrar una autoridad competente por ahí. Eso es difícil, de verdad. No sabe uno por fin qué es lo que está pasando. ¿Por qué que los gobiernos se hacen tan deficientes, tan tolerantes con esa deficiencia en los servicios? Increíble. No vamos a entender eso. Bueno, mientras tanto, vamos a felicitar a Mercasí, una empresa dominicana de hace muchísimos años. Pero esa empresa anunció que va a distribuir una marca de sus productos, principalmente el aceite de soya,
que lo van a distribuir en Estados Unidos. Parece que en las tiendas de Walmart, que es la tienda más grande de minoristas en Estados Unidos. Y eso está muy bien, porque nosotros pensamos que ese mercado étnico, que es la diáspora dominicana, nosotros debiéramos, los empresarios dominicanos tienen que explotar eso. Yo creo que hay formas, hay mecanismos, por ejemplo, en este caso de Mercasí, sabemos que la soya no se produce aquí, pero eso no es óbice como para que no digamos que es un producto dominicano, porque en sí Estados Unidos importa también muchísima soya del mundo entero. Y Europa importa soya. Ahora hay los molinos que exprimen y los que empacan y tienen que velar por la calidad del producto que extraen y que lo empacan y lo distribuyen y que ese producto llegue con las calidades, la higiene, la inocuidad, etcétera, etcétera, y todas esas cosas y las normas de mercadeo, de comercialización en los Estados Unidos son muy exigentes. Entonces, si logramos, una empresa dominicana logra colocar productos dominicanos mejorados aquí o con valor agregado dado en República Dominicana, y podemos colocarlo en el mercado, que aunque es un mercado muy amplio, porque esos estados como Nueva York, New Jersey, pero ahí hay muchos dominicanos y es un mercado étnico, vamos a llamar así. Y en Estados Unidos, por ejemplo, los hindúes, los paquistaníes, los asiáticos principalmente, tienen sus mercados étnicos. La India vende muchísimo mango y promueve sus mangos en esas comunidades indias, en los Estados Unidos. Nosotros que tenemos ese mercado en el este ahí, tenemos esas facilidades. Yo creo que los dominicanos empresarios tienen que comenzar a producir, aunque sean dulces de leche que podamos exportar, pero cualquier cosa que exportemos ahí, yo creo que ganamos buenos espacios de comercialización. Los productos dominicanos que tengan la calidad y que representen, diríamos, producción más o menos sostenible, porque los mercados hay que sostenerlos también. No es que yo lleve ahí 24 tortas casabe y ya, o 3 cajas de yaniqueque y ya crea que con eso voy a resolver el problema. Es que si me piden 50,000 cajas de yaniqueque, que estén listas las 50,000 cajas de yaniqueque. Pero hay que saludar ese esfuerzo de exportación de Mercasí. Muy bien. Eso habla muy bien de los empresarios dominicanos. Bueno, se ha publicitado mucho el fallo del Tribunal Constitucional con respecto al aeropuerto, al fallido proyecto de aeropuerto internacional de Bávaro, porque el Tribunal Constitucional ha fallado con 2 jueces que no estuvieron de acuerdo con el resto, pero fallaron para, como se dice, sepultar el proyecto o el pretenso proyecto de aeropuerto internacional de Bávaro. Y bueno, ya eso es, como dicen, totalmente juzgado el caso. Pero en días recientes yo leí un Twitter de Eduardo Jorge Prats, quejándose de la justicia, en el sentido de que jueces que se están como prestando a atender asuntos de grupos económicos, y eso deja a uno como con cierta preocupación, porque uno ve estos grupos económicos poderosos que luchan por sus intereses, pero involucran a esos poderes y los jueces se dejan turbar también, y no se turban por cara bonita o porque le hacen le dan una expresión de una salutación a un juez o por un fuerte abrazo. No es un guillo de ojo tampoco, ni nada de eso. Se sospecha que entonces en esas cosas se mueven intereses económicos y bienes y cosas de eso. Porque ¿qué es lo con qué es que se resuelve? Es con los cuartos, como se dice. Pero esa preocupación de Eduardo Jorge deja mucho, porque uno comienza a dudar. Por ejemplo, el fallo de esos jueces
Muy bien. Dicen que hubo una influencia del gobierno anterior de que violó las normas que hay que seguir para proyectos de ese tipo. Y que eso está mal porque se salió de lo normal, de lo correcto. Y uno se pregunta, y entre grupos tan poderosos, el que se vio afectado por esas decisiones en el gobierno anterior, no hizo cabildeos en este gobierno para fines de protegerse de esas malas decisiones o decisiones que le afectaban. Entonces, ese es el problema de esos grupos. Y yo leí ese Twitter y la verdad que me preocupó porque viene de un hombre, de una personalidad como Eduardo Jorge Prat, que es un gran profesional, un abogado de primerísimo orden y un profesor de universidad, que es Eduardo Jorge Prat. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, la siempre preocupante frontera dominico-haitiana fue visitada por el secretario general de OEA, Organización de Estados Americanos, una de esas siglas más, porque ya, si la ONU tiene poca vigencia en esa zona, imagínense la OEA. Esa sí es verdad que ha perdido fuelle en América Latina por la falta de carácter de esa institución. Entonces vimos la visita del secretario general, un señor de origen indio o hindú. Y la verdad que uno tiene que morirse de risa, como dicen, pero de reírnos con el temor de que tengamos más luego que llorar, como se dice, que no es que tengamos que llorar, porque los dominicanos yo creo que tenemos carácter para no dejarnos quitar este país, y menos de extranjeros, porque sería el colmo, como se dice. Un país como este que ha luchado con tanto coraje para mantener su independencia.
contra poderes, los mayores poderes de la tierra. Esa es la pura verdad. Pero el señor ha dicho que él quiere, él como secretario general, peligrosas declaraciones, que siga ese flujo ordenado y pacífico entre esos dos estados que se respetan y se quieren y que deben respetarse y quererse, que son República Dominicana y Haití. Señores, pero hay que estar vivo, como se dice. Porque ¿qué hay allí? ¿Quién me va a garantizar a mí que yo puedo mantener un flujo ordenado si todo lo que quieren es cruzar para acá, haciendo todas las peripecias para cruzar por esas monterías y por todos esos espacios no vigilados y vigilados, pero sí sobornables que tiene la frontera dominico-haitiana? Entonces eso es hablarle mal a los dominicanos. Y con la falta de carácter que hay con estas autoridades con respecto a la migración haitiana, uno siente temores. No voy a decir que gritemos, yo pensaba, pero tenemos que tener temores. ¿Por qué? Porque que el problema no es temerle a los extranjeros, es temerle a los criollos, a los nuestros. Esa falta de carácter del gobierno dominicano, de estos gobiernos temblorosos, como hemos señalado, que las medidas que toman, uno las tiene que tomar con pinza unas veces y otras veces no creerlas. Porque esas famosas repatriaciones que tiene este país, uno no las ve. Lo que critican en el exterior es los apresamientos, no son las repatriaciones. Son los apresamientos ilegales y abusivos contra esa población haitiana que vive trabajando aquí, esforzando, cuando tenemos millones de gente dando tumbos y haciendo todo lo que le da la gana en este país, buscando cómo sobrevivir. Entonces, nosotros tenemos una autoridad débil, sin carácter. Todo es una tramoya. Y aquí en este programa lo hemos dicho muy responsablemente. Tramoyismo puro, todo una escenografía migratoria. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que en la frontera dominico-haitiana la Dirección General de Migración nos diga a República Dominicana, al país, que ha deportado 400,000 haitianos a su país? Pero usted no ve ese movimiento humano. Yo me he cansado aquí de pedir, General Lee, invítenos, invite a la prensa, invite a los comunicadores. Miren, yo voy a deportar aquí, la Dirección de Impuestos de Migración va a deportar 5,000 haitianos, pero inviten, hagan un video de eso. Nada. Yo no he visto un video, y el dominicano que lo haya visto, que por favor me lo envíe aquí hasta el impacto, donde migración está devolviendo 7, 5,000, 10,000, 12,000, 400,000 haitianos, como han dicho ellos, que devuelven o que deportan, pero uno no los ve. Y más, yo he dicho aquí, señores, por donde camina tanta gente, la polvareda se ve que se levanta el polvo. Deja en un espacio, la hierba no crece, como decía Tila. Por donde paso no crece ni la hierba, es arrasado. Y donde usted deporta 400,000 personas, aunque sean por 4 puertas, 4 puntos fronterizos, usted ve las huellas. No, nadie ha visto un video deportando 500 haitianos. Aparecen unos camioncitos de la Dirección de Impuestos, de la Dirección General, por Dios, de Migración, que llegan a un pueblo, pero usted no sabe dónde sueltan, como dicen, lo sueltan como si fueran cerdos. Vayan ahí, salgan y pastoren ahí y vuelven y entran. Usted no sabe nada qué es lo que ha entrado. ¿Qué autoridad haitiana recibió a esa gente? Nadie sabe nada. En República Dominicana lo único que sabemos es lo que dice la Dirección General de Migración. Deportamos 15,000
esta semana, deportamos 30,000, van 475,000 deportados y usted no ve una imagen de esas deportaciones masivas. Estados Unidos continuamente está despachando aviones. El gobierno de Donald Trump despachando aviones y todavía ellos dicen que eso es un jueguito. Porque millones supuestamente lo que van a deportar de Estados Unidos. Pero los aviones se ven llegar a donde quiera, van a Venezuela, van a El Salvador y hay países por África, por el mundo entero recibiendo los aviones de Donald Trump. En República Dominicana, yo digo, invítenos, General Lee, invítenos o invite a la prensa, invite a los comunicadores que vayan y vean las deportaciones que hace la Dirección de Migración. Pero no la vemos, no lo vemos. ¿Por qué? Porque no hacen nada, no existe eso. Y los haitianos siguen aquí, están todos aquí. Eso es lo que hay, un gobierno tembloroso. Por eso viene un señor de la OEA y dice lo que le da la gana. Mire, hagan en su cosa, que ese tráfico sea ordenado y pacífico. Como ahí no está pasando nada, esas son dos naciones que están tranquilas. Allí en Haití, ahí eso está tranquilo y está bien. ¿Y con quién es que usted va a negociar allí? Con el chorizo. Es decir, que aquí andamos, señores, en este país, andamos sin autoridad competente. Hay que decir eso, lamentablemente. Pues bien, así vemos que hoy el presidente dice que no hay nada que ver con el asunto del jardín botánico, que eso no es verdad. Pero entonces, presidente, dígale a sus funcionarios, o que hablen claro, o que no hablen, y que digan qué es lo que hay. Y el gobierno debe tener una vocería, un vocero que hable por él. Entonces es mentiras. Dice el presidente que es falso, que en su gobierno nadie ha hablado de afectar el botánico. Uy, ¿qué es lo que ha dicho el ministrillo de Medio Ambiente entonces? ¿Y quién fue que le puso número de 0. O sea, un centésimo de metro cuadrado es lo que le van a reducir al botánico? ¿Quién es que ha puesto esos números? Esos números los sirvió Medio Ambiente. Entonces el presidente dice que eso es falso, que no se va a tomar. Pero el problema es, presidente Abinader, que los gobiernos se van pudriendo, lamentablemente. Entonces se van sumando errores y eso va terminando en lo que se llaman verdaderos sumideros o lodazales o cloacales, cloacas, porque nadie le va a creer. ¿Cómo van la gente a reaccionar ante una respuesta que dé el presidente? No, ahí no se va a hacer nada. Eso se respeta. Al contrario, se van a sumar 20,000 metros cuadrados más. Serán sumados de área verde al botánico. Muy bien. Vimos unas reacciones de muchísimos políticos, el PLD, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández hizo un tweet ahí o un ex donde explicó su posición como líder político nacional, objetando la partición o la afectación que le puedan hacer al Parque Botánico Nacional. Pero el presidente decir ahora que eso es falso y todo, pero presidente, dígale a su vocero, dígale a su ministro que callen, que se callen o que digan la verdad. Entonces, ¿por a quién que le vamos a creer? Porque el ministro de Medio Ambiente, ellos son los que han hablado de eso. La gente se ha alarmado porque ¿quién fue que dijo eso? ¿Fue una mentira? ¿Fue una bola? Oh, y la gente ya, los tractores trabajando cerca del parque loco por entrarle, como se dice, al parque botánico. La verdad que así no se puede. Entonces la transparencia, la impunidad se van sumando, presidente, y los daños y a humedales y áreas protegidas. Y no hay un carácter funcionarial. Oye, ¿a quién le vamos a creer entonces? Porque es que esas cosas están creando mucha incertidumbre y crean también
preocupaciones, ay, que esa cosa no está bien. Yo escribí el día pasado esto como una postericidio a Balaguer. Y lo escribí como una verdadera prueba, diríamos, de una prueba, aunque fuera como una especie de homenaje póstumo a ese muerto ilustre que fue Balaguer, o que es Balaguer, de reconocimiento por esas obras vitalísimas para la estabilidad medioambiental del país. Pero decíamos nosotros, ¿cómo esta familia política que gobierna tiene unas actitudes que uno tiene que quedarse como absorto de que, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué el presidente niega lo que es la evidente intención o mala intención de hacer las cosas? Por ejemplo, lo que ha pasado en el Parque Centro Olímpico. Todo ese derribo de árboles en forma criminal, un ecocidio. Hoy, ¿quién hizo eso? El presidente no sabía tampoco de eso. Porque el propio ministro de Educación, de Deportes, dijo que él no sabía nada de eso, que se enteró en la prensa. Él se enteró de ese corte masivo de árboles en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Pero así pasó con el Mirador Norte. No fue en su gobierno, pero fue gobierno del PRM, PPH. Hoy no se sesionó el Parque Mirador Norte para hacer un cementerio privado que nadie sabe ni siquiera quiénes son la lista accionaria de ese negocio. ¿Quién sabe si hay ahí gente de que participó oficial por parte del gobierno dominicano y quedaron en una sociedad? ¿Y quién sabe nada? Porque nadie sabe de nada. El Parque del Este fue convertido también como si fuera en una especie de zona franca. Lo que se hizo allí, se deterioró todo aquello. La verdad es que uno ve estas cosas y tiene que darle pena porque, por eso digo, hay que dar pruebas de gratitud, aunque sean póstumas, a Balaguer, que pudo preservar eso. Y miren que se esperó morir él. 2002. Y después del 2002 fue que sesionaron el Parque Mirador Norte, que vendieron esa parte para hacer un cementerio. En medio, en el vientre de ese parque. Entonces el presidente, por eso es que la gente tiene todas estas dudas, estos temores, porque es que se actúa en forma arbitraria y otras veces como si fuera escondida, sin información clara. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que le falta carácter a muchos funcionarios. El presidente ha tenido, no voy a decir que ha tenido suerte, mala suerte ni nada de esto, porque eso no es asunto, esto no es ¿cómo se llama? Una práctica de azar o de birlibirloque, como se dice. Sino esto es asunto de buen juicio. Estos nombramientos de funcionarios sin carácter, ese señor que está en medio ambiente no tiene carácter. O actúan a la ligera y no informan al presidente, porque este asunto pone en evidencia que no hay conexión, no hay una buena coherencia en el mando, porque es un ministro del gobierno. Entonces, ¿cómo es que los ministros dicen una cosa, el presidente viene y lo niega? Se hacen violaciones flagrantes en el área de los recursos naturales, humedales, parques, todo y eso, y nadie dice nada. Eso evidentemente que es muy malo. Porque yo no sé por qué no toman nota de esa escuela que fue Balaguer. Porque Balaguer manejó sus políticas medioambientales, que eran casi exclusivas de él, indiscutiblemente, por sus propias convicciones. Y por eso digo que debemos extender como unas pruebas de gratitud, aunque sean póstumas, a él como muerto ilustre que se dedicó en su gobierno a cuidar el medio ambiente y a hacer las cosas que había que hacer, y las hizo bien, y están ahí. Entonces, por ejemplo, aquel parque zoológico que tuvo el mismo el parque botánico y el zoológico, que fue aquello era no era más que una muestra, una pequeña muestra de lo que debía ser aquellas dos instituciones, que era lo que existía en la Bolívar, ahí en el Parque Iberoamericano, el Parque Zoológico y Botánico del país, era esa estrechez ahí, ese cubículo medioambiental que era eso. Y Balaguer hizo aquellos dos parques, y usted sabe lo que hubo en el Parque Zoológico también. Lo agredió ¿quién? La misma familia política que hoy gobierna. Le quitó un área, el área africana, de la reserva africana, porque eso era una mina para la cementera de Cementos Colón. Una cosa que es una agresión continua, que hasta la carretera Duarte, recuerdo yo que dijimos nosotros, la sesionaron para complacerle con el nombre de Balaguer. Un hombre como Balaguer, que fue el biógrafo de Duarte, y esa carretera troncal desde Santo Domingo hasta Montecristi lleva el nombre del patricio supremo. La sesionaron la misma familia política para ponerle el nombre de Balaguer como una forma, como una burla a esa memoria de Balaguer. Una cosa increíble. Pero así que se ha venido actuando. Entonces imagínense, si esas son las autoridades mayores, imagínense las menores y la tolerancia y la impunidad como se está haciendo
expansiva en la República Dominicana, principalmente con las áreas naturales de medio ambiente, que han sido agredidas en forma sañuda por el mismo desarrollo del turismo y los bienes y los intereses particulares. Uno sabe que todas esas cosas se ven. Pero Dios oiga y le dé fuerza al presidente Abinader para evitar que pase ese ecocidio con el parque botánico, que ha tenido tanta repulsa y que uno no entiende por qué se quiere el gobierno involucrar en este lodazal, pero bueno, ya el presidente ha aclarado que no tiene interés en ello, que no es verdad. Bueno, pues no es verdad. Bien, entonces, pero donde parece que el presidente va a tener problemas también es con este asunto de los aspirantes a la candidatura, porque el presidente le llamó la atención. Muy bien. Vamos a partir de que los jóvenes que tienen sus aspiraciones hayan bajado el interés proselitista desde sus cargos, pero uno sabe que no es por ahí, es las estructuras, hemos dicho aquí, las estructuras de nómina y esas estructuras de poder, que entonces se van imponiendo y se van manejando con los recursos públicos. Ustedes saben los escándalos que hay en todas esas instituciones públicas que no resisten una auditoría. Esa obra pública no resiste una auditoría. Por el paso del señor de Línea Ascensión, que debe estar aspirando a algo, aspira. Y vaya usted a ver todos los escándalos que hay ahí. Obras adjudicadas, obras reprogramadas, obras represupuestadas y quién sabe, y compras de equipo. Ahí hay de todo en obras públicas. Pero el agro, eso es zona Apache, como se dice, eso es una reserva indígena, lo que hay en el sector agro, hay prohibido auditar aquello. Es decir, no hay auditoría que pueda rendir un informe de que las cosas se han hecho correctamente. Entonces el presidente, vamos a suponer que diga, bueno, para salvar mi gobierno voy a quitar a estos muchachos, estos jóvenes que se vayan a hacer su campaña y se promuevan, pero voy a evitar que me creen problemas en la administración que mañana puedan empañar mi gestión. Pero ahí viene ahora también lo laberíntico, digo yo. El presidente si pone, por ejemplo, a aliados que no ha podido complacer, si lo pusiera en esos cargos, ¿qué va a pasar? Van a politizar los cargos también, porque lo que van a llevar esos sus correligionarios. ¿Cuántos problemas se crean los políticos o los presidentes por complacer y además por manejar la política en forma tan poco científica, vamos a decir, o tampoco pragmática, porque el presidente al descalificarse tan temprano abrió esas puertas del desenfreno y todo esto un grupo de jóvenes aprovechándose de los cargos quieren aspirar a ser candidato del partido oficial. Pero el presidente pudo haber dejado, diríamos, ese espacio, esa posibilidad, pero no lo hizo bien, lo hizo de muy buena fe, de que él no tenía intención de cambiar la constitución, o de hacer lo que quiso hacer el señor Danilo Medina, que parece que entendió que la constitución no es solo norma, sino realidad, y que la realidad es la realidad. Pero el presidente se descartó. Bien, ya él no puede ser candidato, entonces vienen esas luchas muy pugnaces que hemos dicho nosotros van a terminar probablemente deteriorando la unidad en ese partido. ¿Por qué? Porque ahí la lucha se va a centrar en dos damas y probablemente un caballero que no tiene esa dependencia tan necesaria
del cargo público para promoverse, que es el señor de turismo, pero básicamente las dos damas confrontan los dos liderazgos. Y uno sabe que ahí hay un liderazgo muy exigente y un liderazgo montaraz que traerá una tensión ahí que puede generar división en ese partido, en ese proceso de selección de candidatos. Y eso puede afectar la administración del presidente y hasta la salida del poder del partido oficial. Entonces, esas cosas tienden a preocuparle a mucha gente dentro de su propia organización política, indiscutiblemente. Pero también es lo que decimos, si nombra a los aliados que están vacantes, que no tienen cargo, ¿qué puede pasar? Si le van a llenar los cargos también de correligionarios. Es incómodo a veces para los presidentes tener que manejarse con todos esos compromisos políticos, esos compromisos de campaña y esos compromisos de organización política, de estructuras de poder y de manejo partidario. La verdad que es complicado y peligroso al mismo tiempo. Bien, ya el tiempo se me ha agotado. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.